Queridos amigos, buenas tardes. Hoy día 7 de diciembre 2022 damos formal inicio a nuestra sesión número 45 de lectura y estudio del libro de Urantia versión 2021. En esta oportunidad vamos a tratar el documento 29 que trata sobre los directores del poder del universo. Y como siempre empezamos poniéndonos en manos del Padre y de su amado Hijo Creador, para sacar el máximo provecho de esta lectura, sacar enseñanzas, ampliar nuestra visión de las cosas y nuestra espiritualidad, y así poder dar frutos de espíritu y atraer a más hermanos hacia la revelación. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a compartir el documento. Me avisan cuando salga. Tengo dos documentos de Word abiertos. Espero que se abra el correspondiente. ¿Ven ahí? No, todavía no. Ya. Ok. ¿Está bien el tamaño de letra para leerlo fácilmente o hay que ampliarlo un poquito más? ¿Puedes ampliarlo un poquito más, nada más? El siguiente paso. ¿Cómo no? A ver, vamos a tratar de Ahí. incrementar. ¿Ahí qué tal? Sí, ahí Anita, está bien. bienvenida. Excelente. Entonces, José Luis, tú empiezas, por favor. Sí. Hola a todos. Anita, bienvenida. El libro de Urantia, documento 29. Los directores del poder del universo. De todas las personalidades del universo involucradas en la regulación de los asuntos interplanetarios e interuniversales, los directores del poder y sus asociados son los menos comprendidos en Urantia. Vuestras razas conocen desde hace mucho la existencia de ángeles y otros órdenes similares de seres celestiales, pero se han impartido siempre poca información sobre los controladores y reguladores del dominio físico. Incluso ahora, solo estoy autorizado a dar a conocer plenamente el último de los tres grupos siguientes de seres vivos relacionados con el control de la fuerza y la regulación de la energía en el universo maestro. Continúa. Organizadores maestros devenidos primarios de la fuerza. Organizadores maestros de la fuerza primarios eventuados. Organizadores maestros trascendentales asociados de la fuerza. Organizados maestros de la fuerza trascendentales. Directores del poder del universo. Aunque considero imposible describir la individualidad de los diversos grupos de directores, centros y controladores del poder del universo, espero poder explicar algo sobre el ámbito de sus actividades. Son un grupo único de seres vivos relacionados con la regulación inteligente de la energía en todo el gran universo, incluyendo a los directores supremos. Comprenden las siguientes divisiones principales. Bien, hasta ahí nomás, José Luis, gracias. Bien, este documento trata de cómo sale la energía del paraíso inferior, en donde está el absoluto no cualificado, que es la fuente material de todo lo que existe. Es de ahí de donde sale el poder que genera la materia y todas las formas de energía conocidas. Esta energía que sale del absoluto no cualificado, que se encuentra, digamos, localizado en el paraíso inferior, sufre una serie de transformaciones antes de llegar al estado material en que estamos nosotros, por ejemplo, ¿no? Que se llama la materia electrónica, la materia formada por átomos, ¿no? Por partículas subatómicas y por todo lo que conocemos como lo que es materia tangible, ¿no? Y para
digamos, manejar esta gran energía del paraíso, existen estos personajes. Nos dicen que tenemos una idea de lo que son ángeles y de lo que son seres espirituales, pero no tenemos la menor idea de lo que son estos seres vivos e inteligentes, algunos personales, otros no son personales, que se encargan de la manipulación de la energía, ¿no? Son personalidades involucradas en el control y la regulación de todo lo que es físico, del dominio físico de la realidad. ¿Mm? Controlan la fuerza, controlan la regulación de la energía. Y ahí tenemos entonces directores, tenemos controladores y tenemos centros supremos de energía. De eso trata todo este documento. Es un documento que, como les digo, me ha costado un poco de trabajo entenderlo un poco. He tratado de desmenuzarlo lo más posible para explicarlo. Como mejor me salga la explicación. Bien. Aquí comienzan describiéndonos tres tipos o tres niveles de organizadores, ¿no? El primer grupo es el llamado organizadores maestros primarios. Lo han traducido, lo que está arriba dice organizadores maestros devenidos primarios de la fuerza. Así está en la traducción última del 2021. Yo lo he, esto que ven ustedes entre paréntesis en color blanco, he puesto una mejor forma de, digamos, de entenderlo para que no se confunda con otros que tienen una denominación similar que induce a confusión desde mi modesto punto de vista. Por eso creo que a este primer grupo yo les llamaría mejor organizadores maestros de la fuerza primarios, ¿no? O principales, que serían, en vez de devenidos, estamos más acostumbrados a hablar de la palabra eventuados. Eventuados significa todo aquello que necesariamente surge como consecuencia de un plan predefinido. ¿Mm? Es como si dijéramos, si existe la paternidad de Dios, existe la hermandad entre los hombres y mujeres, ¿no? O sea, el hecho de que Dios sea el Padre implica que todos nosotros, sus hijos, seamos hermanos, ¿no? Más o menos así entiendo yo lo que sería devenido o eventuado, ¿no? Lo que aparece como consecuencia de algo que ya preexiste, ¿ok? El segundo grupo, que son los organizadores maestros trascendentales asociados de la fuerza, yo lo llamaría organizadores maestros de la fuerza trascendentales. ¿Qué significa trascendentales? Que están más allá de la realidad. Ustedes saben, hay varios tipos de realidades, ¿no es cierto? La realidad espiritual, la realidad física material, ¿no? Y hay la realidad absónita, el nivel de realidad absónita. Y hay un nivel de realidad que es el de Abona, en donde se dan todas estas realidades juntas. Porque por Abona tenemos que pasar seres finitos, seres absonitos, ¿no? Y seres espirituales para llegar al paraíso. Entonces, en Abona se considera que hay una dimensión trascendental. Y todo lo que es eventuado o absónito está en los niveles del espacio exterior. ¿Ok? Entonces dicen el revelador que dicta este documento, que es un sensor universal, nos dice que de los dos primeros grupos, en realidad no nos van a revelar prácticamente nada. Solamente nos van a hablar del tercer grupo, que son los directores de poder del universo, que lo he puesto acá en amarillo. ¿Ok? Y ¿por qué? Porque estos directores y sus coordinados y asociados son los que van a tener que ver con nuestra carrera ascendente. ¿Okay? Los otros no. Los otros, ¿por qué no los quieren revelar?
Primero porque estos devenidos o eventuados van a trabajar en los niveles del espacio exterior, en donde nosotros todavía no tenemos nada que hacer. Probablemente cuando lleguemos al paraíso formemos parte del cuerpo de la finalidad y seamos comisionados para trabajar en esos niveles. En esos momentos tendremos la información necesaria para poder desempeñarnos correctamente ahí, pero no ahora. Y en cuanto a los trascendentales, hasta que no lleguemos a Abona, tampoco nos va a interesar mucho saber, y por el contrario nos puede causar confusión. Entonces, el documento prácticamente se centra en este tercer grupo, directores del poder del universo, ¿no? Bien, por eso dice aquí, aunque considero imposible describir la individualidad de los diversos grupos, directores, centros y controladores, espero poder explicar algo sobre el ámbito de sus actividades. Son un grupo único de seres vivos relacionados con la regulación inteligente de la energía en todo el gran universo, incluyendo a los directores supremos. Bien, entonces, aquí nos mencionan 4 grupos de directores. El primer grupo son los 7 directores supremos del poder. El segundo, los centros supremos del poder. El tercero, los controladores físicos maestros. Y el cuarto grupo, los supervisores del poder morontial o de la morontia. ¿Okay? Renato, por favor, continúa. Los directores y los centros supremos del poder han existido desde tiempos cercanos a la eternidad y que nosotros sepamos no se han creado más seres de estos órdenes. Los 7 directores supremos fueron personalizados por los 7 espíritus maestros y luego colaboraron con sus progenitores en la generación de más de 10,000 millones de asociados. Antes de los días de los directores del poder, los circuitos de energía del espacio exterior al universo central estaban bajo la supervisión inteligente de los organizadores maestros de la fuerza del paraíso. Ok, acá les he puesto un numerito, el 1. ¿Por qué? Porque estos organizadores maestros de la fuerza del paraíso son estos mismos que están acá. Organizadores maestros devenidos primarios de la fuerza, o organizadores maestros de la fuerza primarios eventuados que están en el paraíso. Okay. Vamos a admitir a Juanita. Está entrando Juanita. Ok, entonces en esta figurita ven ustedes cómo estos directores supremos del poder están al lado, cada uno de ellos al lado del espíritu maestro que les da origen y que datan de los tiempos más remotos de la creación, ¿no? Y aquí están, lo que hay aquí en el centro es el paraíso, obviamente, pero ellos están precisamente, quizás este diagrama confunde un poco, están en la periferia del paraíso. Acá parece que estuvieran lejos del paraíso o que estuvieran en los superuniversos. No. Estos remolinos que ven ustedes, que parecen galaxias espirales, son los espíritus maestros, ¿no? Del 1 al 7. Y al lado de cada uno de estos espíritus maestros está el director supremo del poder. Y todo esto está en la periferia del paraíso. ¿Recuerdan ustedes? Los espíritus maestros tienen una estación central desde la cual dirigen la energía del paraíso inferior a su superuniverso correspondiente. ¿Mm? Y en las esferas sagradas del espíritu infinito están sus ejecutivos supremos. ¿Ok? En este circuito, el tercer circuito que rodea de satélites del paraíso, están los ejecutivos supremos. Y desde ahí se canaliza, ¿no?, la energía. Mejor dicho, la energía se canaliza desde el paraíso periférico. Los ejecutivos supremos son los que van a encargarse de la administración, ¿no?, en coordinación con los ancianos de los días en cada superuniverso. ¿Me siguen? ¿Estamos bien? ¿Continuamos? ¿O hay alguna duda? No. Bueno. Anita. Sí, perdón.
Está bien, todo bien. Todo bien. Ok, entonces tenemos directores, tenemos centros supremos de energía, tenemos controladores. ¿Mm? Ok, adelante Anita con el siguiente párrafo. Sí. Vuestro conocimiento de las criaturas materiales os da al menos una noción, por contraste, de los seres espirituales. Pero es muy difícil que la mente mortal imagine a los directores del poder. En el programa de progresión ascendente hacia niveles más altos de la existencia, no tenéis ninguna relación directa ni con los directores supremos ni con los centros del poder. Trataréis con los controladores físicos en contadas ocasiones, y cuando lleguéis a los mundos mansión, trabajaréis abundantemente con los supervisores del poder de la Morontia. Estos supervisores del poder de la Morontia actúan tan exclusivamente en el régimen de la Morontia de las creaciones locales que nos parece preferible describir sus actividades en la sección que trata del universo local. Ok, Anita. Aquí lo que nos quieren decir es que estos seres son increíbles y difíciles de comprender para nosotros. ¿Por qué? Porque son seres que van a tratar con la materia, con las cosas físicas, ¿no es cierto? Y son creados por un ser espiritual, puramente espiritual, que es el espíritu maestro, ¿no? Entonces es un ser espiritual que crea un ser semimaterial, parte espiritual. Tiene que ser material para poder lidiar con la materia, pero al mismo tiempo también es espiritual, ¿no? No es de una naturaleza completamente material, por eso resulta difíciles de comprender estos seres. No son tan fáciles de comprender como, pues, los seres espirituales, o sea, sabemos qué cosa es un ser espiritual y sabemos qué cosa es un ser material, pero no un ser semimaterial como estos, ¿no? Y nos dicen que vamos a tratar muy poco con los llamados controladores físicos. Vamos a tratar en los mundos mansión con ellos. ¿Por qué? Porque vamos a recibir un cuerpo nuevo en los mundos. Cuando seamos resucitados en el primer mundo mansión, vamos a tener un cuerpo que ellos van a energizar de tal manera que ese cuerpo vive hasta que cambiemos a otro cuerpo. A medida que vamos pasando por los mundos de estancia, vamos a ir cambiando de cuerpos, ¿no? Cada vez menos materiales y más espirituales. ¿Ok? Y en esos cambios van a intervenir estos controladores físicos. ¿Me siguen? Bueno, entonces vamos a tener mucho que ver con ellos, porque hasta que salgamos del universo local, o sea, terminemos nuestra fase morontial de existencia, vamos a haber mudado 570 veces de cuerpos. ¿Se imaginan ustedes? Bueno, cuando Jesús estuvo en la tierra, murió y resucitó, apareció con un cuerpo morontial, ¿ok? Con el mismo cuerpo que vamos a tener nosotros en los mundos de estancia, y los controladores físicos hicieron el artificio de hacerlo visible, porque normalmente los cuerpos morontiales son invisibles a nuestros ojos. Pero si le bajan la vibración o no sé qué harán estos controladores físicos, hacen que Jesús fuera visible. Y era visible de una forma no tan real como si tú vieras a otra persona delante tuyo. Lo podían ver, pero más que nada lo reconocían por su voz y por ciertas vibraciones de su personalidad. De esa forma reconocían a Jesús, pero no precisamente por su aspecto físico. Tenía un aspecto físico muy similar al que había tenido él en la carne, pero ya era otro cuerpo. Como ustedes saben, el cuerpo morontial ya no tiene los aparatos y sistemas que tenemos en este cuerpo físico. No vamos a tener aparato respiratorio, ni aparato digestivo, ni corazón, ni arterias, ni venas, ni sangre posiblemente. Sin embargo, vamos a tener que alimentarnos de alguna manera captando la energía, ¿no?
que está afuera. Y ese cuerpo va a estar diseñado para poder captar energía, sin necesidad de obtenerla de los alimentos. Sin embargo, tengo entendido que sí podemos comer. Pero bueno, no vamos a entrar en más detalles sobre el cuerpo morontial porque vamos a llegar a esa parte en más documentos adelante. Tocayo, Sí, nada más, ¿me podrías mencionar nuevamente cuántas veces habremos mudado de cuerpo? 570 veces. Hasta despedirnos de Miguel de Nevadón en la capital, en Salvington, vamos a haber cambiado 570 veces. Haber pasado por 570 mundos distintos. Y en Gracias, todo el mundo gracias. vamos a irnos haciendo menos materiales y más espirituales. Y cuando nos despidamos de Miguel de Nevadón, vamos a salir ya convertidos en espíritus del primer nivel. Hay hasta 7 niveles de espíritu. Eso les adelanto, porque vamos a analizarlo más adelante en otros documentos. Gracias. Juanita, bienvenida. Juanita, ¿nos puede Gracias. leer el siguiente numeral? El primer. Ok. Ya. Los 7 directores supremos del poder. Los 7 directores supremos del poder son los reguladores de la energía física del gran universo. Su creación por los 7 espíritus maestros es el primer caso registrado de progerie semimaterial procedente de una ascendencia puramente de espíritu. Cuando los 7 espíritus maestros crean individualmente, engendran personalidades altamente espirituales del orden angélico. Cuando crean colectivamente, a veces dan origen a estos altos tipos de seres semimateriales, pero incluso estos seres cuasi físicos serían invisibles para la visión limitada de los mortales de Urantia. Gracias, Juanita. Mira, eso es lo que estábamos diciendo, ¿no? Que son creados por seres espirituales, pero ellos son semimateriales, ¿no? Los espíritus maestros son de los espíritus de más alta jerarquía, de lo primero que crea son las altas personalidades del espíritu infinito, ¿no? Y ellos crean en grupo a esta progenie semimaterial, ¿no? Cuando crean individualmente, crean ángeles o crean seres similares a los ángeles, puramente espirituales. Pero en este caso, que crean colectivamente, crean a estos directores supremos del poder. Acá les puse 1-3, porque están hablando de este primer grupo que mencionamos al principio, ¿no? ¿Ok? Estos son los directores supremos del poder. ¿No? A partir de estos directores del poder del universo, por eso miren cómo se confunden los términos. Los directores del poder del universo están en 4 divisiones. Directores supremos, centros supremos, por eso los he resaltado en amarillo, controladores físicos y los supervisores morontiales, del poder de la morontia. Ok, por eso les puse acá para que se centren, se anclen un poco en esto, ¿no? Bien. José Luis. Los directores supremos del poder son 7 y son idénticos en aspecto y función. Nadie puede distinguirlos entre sí salvo el espíritu maestro al que cada uno de ellos está directamente vinculado con plena subordinación funcional. Cada uno de los espíritus maestros está así en unión eterna con uno de sus vástagos colectivos. El mismo director está siempre vinculado al mismo espíritu y esta colaboración da lugar a una asociación única de energías físicas y espirituales entre un ser semifísico y una personalidad de espíritu. Fíjense nuevamente en el esquemita este. Los 7 espíritus maestros, representados acá por estos torbellinos, que parecen galaxias espirales, pero no son los superuniversos, por si acaso, son los espíritus maestros,
cada uno de ellos tiene diferente tonalidad. Fíjense, ¿ah? Cada uno tiene un color. ¿Por qué? Porque son distintos. Los espíritus maestros son distintos. Uno tiene cualidades del Padre, el otro del Hijo, el otro del Espíritu, del Padre y el Hijo, el Padre y el Espíritu, el Hijo y el Espíritu, y los tres. Sin embargo, los directores supremos, que son sus vástagos, son todos iguales, pero comparten, o sea, están ligados, están vinculados a su espíritu maestro progenitor. Por eso que este director supremo tiene esta tonalidad, este otro esta otra tonalidad. Pero como son iguales y pueden actuar en cualquier nivel del universo, el universo de los 7 superuniversos se llama el gran universo. Todos pueden actuar en el gran universo y pueden intercambiarse. De modo que si uno, por ejemplo, el espíritu, el director supremo del poder, del, que está trabajando con el espíritu maestro en el superuniverso número 6, se le requiere para trabajar en el número 7, tendría que ir al paraíso, cambiar de tonalidad y de ahí irse al 7. Entonces pueden ellos cambiar de tonalidad y funcionar en los 7 superuniversos, ¿no? Al lado de los espíritus supremos o espíritus maestros. Espíritus rectores también está en otras traducciones. Bien. Creo que este es el mismo esquema. Los directores supremos. Renato, continúa, por favor. Los 7 directores supremos del poder están emplazados en el paraíso periférico, donde sus presencias en lento circular indican el paradero de las sedes focales de la fuerza de los espíritus maestros. Estos directores del poder actúan individualmente en la regulación de la energía poder de los superuniversos, pero colectivamente en la administración de la creación central. Operan desde el paraíso, pero se mantienen como centros efectivos del poder en todas las divisiones del gran universo. Ok, entonces eso lo que les decía. Acá parece que el paraíso estuviera bien lejano a ellos, pero en realidad ellos están en la periferia del paraíso. Y cuando dicen en lento circular, se refiere a que esa parte en donde ellos se estacionan junto con los espíritus rectores o espíritus maestros correspondientes, van siguiendo la órbita de los 7 superuniversos alrededor del paraíso, ¿no? Lentamente. Entonces ellos están girando. El paraíso está fijo, pero ellos giran opuestos al superuniverso correspondiente. Siempre están apuntando al superuniverso que sí gira alrededor del paraíso. ¿Me entienden, no? El paraíso no gira, pero los superuniversos sí, en sentido contrario a las agujas del reloj. Se gira en sentido antihorario. Y estos centros de poder en el paraíso periférico, en donde están los espíritus supremos o los directores supremos junto con el espíritu rector correspondiente, gira también, ¿no? Opuestos al superuniverso correspondiente. Bien. Acá ven ustedes, por esta ventanita del paraíso periférico, es un área en donde están los espíritus maestros o espíritus rectores con el ejecutivo correspondiente. El director supremo del poder correspondiente. Acá donde dice área de exhibición de los hijos, bueno, en esa misma área, al ladito, están las áreas de exhibición de los hijos creadores. Si recuerdan cuando vimos el documento del paraíso. Bien. Anita, léenos el siguiente. Estos poderosos seres son los ancestros físicos de la inmensa multitud de centros del poder,
y a través de ellos de los controladores físicos dispersos por los 7 superuniversos. Estos organismos subordinados de control físico son básicamente uniformes, idénticos, excepto por la tonalidad diferencial que tiene el cuerpo de cada superuniverso. Para cambiar de superuniverso de servicio, solo tendrían que regresar al paraíso para mudar de tonalidad. La creación física es fundamentalmente uniforme en su administración. O sea, todos los superuniversos reciben una cuota de energía o de poder, ¿no? Procedente del paraíso inferior, del absoluto no cualificado, ¿no? De la misma naturaleza. Todos están uniformes. Por eso estos directores supremos de poder pueden intercambiarse, de trabajar en distintos superuniversos, pero tienen que cambiar de tonalidad, como dice ahí, porque cada superuniverso tiene los rasgos, digamos, la característica del espíritu maestro que le envía la energía, ¿no? Tiene las características del espíritu maestro. Muy bien. Juanita, continúa toma el siguiente numeral. Este documento tiene 5 numerales. Pero... Ya. 2. Los centros supremos del poder. Los 7 directores supremos del poder no pueden reproducirse individualmente, pero colectivamente y en colaboración con los 7 espíritus maestros pueden reproducir, crear otros seres semejantes a ellos y así lo hacen. Este es el origen de los centros supremos del poder y del gran universo, que actúan en los 7 grupos siguientes. 1. Supervisores supremos de centros. 2. Centros de Abona. 3. Centros de los superuniversos. 4. Centros de los universos locales. 5. Centros de las constelaciones. 6. Centros de los sistemas. Y 7. Centros de los no clasificados. Ok. Así como hay directores, hay centros. Y aparte de centros, también hay supervisores. Vamos a ver. Para no confundirnos. Estos centros supremos se originan de la unión de los, digamos, son generados, son creados entre los espíritus maestros con el director supremo del poder. ¿Okay? El director supremo del poder no puede crear individualmente, tiene que hacerlo junto con el espíritu maestro. Y entonces estos centros son se van diferenciando en 7 grupos. El primer grupo son de los supervisores supremos de centros, ¿no? Que van a ser como los jefes, digamos, y después vienen todos esos centros. Uno para Bona, otro para los superuniversos, otros para los universos locales, otros para las constelaciones, para los sistemas, y hay unos centros del 7º grupo llamados no clasificados. Ahora vamos a ver por qué. Le toca a Juanita. Adelante, Juanita. Nuevamente. Estos centros del poder, junto con los directores supremos del poder, son seres con una gran libertad de voluntad y acción. Todos están dotados de personalidad de la tercera fuente y muestran una incuestionable capacidad volitiva de alto orden. Estos centros directivos del sistema del poder del universo poseen una dotación de inteligencia exquisita. Son el intelecto del sistema del poder del gran universo y el secreto de la técnica del control por la mente de toda la inmensa red de extensas funciones de los controladores físicos maestros y de los supervisores del poder de la Morontia. Morontia. Ok, gracias, Juanita. Muy bien. Entonces, nos dicen que son seres personales cuya personalidad la han obtenido del Espíritu Infinito. Solamente el Padre Universal y el Espíritu Infinito pueden otorgar personalidad. No existen personalidades otorgadas por el Hijo Eterno.
¿Recuerdan cuando hablábamos de las esferas sagradas del Hijo Eterno, que no habían personas ahí, que no habían seres personales? Pero sí hay otro tipo de seres que son los superpersonales. Y hay otros seres no revelados que tienen otra forma de personalidad que nosotros ni nos imaginamos, ¿no? Entonces, si bien estos seres tienen personalidad otorgada por el espíritu y tienen voluntad, tienen libre albedrío y tienen una exquisita inteligencia, nunca van a hacer lo que no les corresponde hacer. Nunca van a salirse de la función para la cual fueron creados, ¿no? Son tan importantes estos seres, sobre todo estos centros de poder, que si uno de ellos fallara, se vendría bajo la realidad que vivimos. O sea, es importantísimo que estos seres cumplan con su función al milímetro. Han sido hechos así. Y sin embargo, el espíritu les ha otorgado personalidad y libre albedrío. Entonces, acá tienen ustedes los 7 tipos, ¿no? Los centros de Abona, que son estos en blanco, los centros de los superuniversos, que también son 7, uno para cada superuniverso, ¿no? Centros para las constelaciones. Cada universo local tiene 100 constelaciones. Acá no han podido ponerlos a todos porque si no, no entrarían en el dibujo. Para los universos locales, que son 100.000 por cada superuniverso. Y aquí tienen los de los sistemas y de los llamados no clasificados, que vamos a ver para qué sirven. Ok. Continúa, José Luis. Supervisores supremos de centros. Estos 7 colaboradores de igual rango de los directores supremos del poder son los reguladores de los circuitos maestros de energía del gran universo. Cada supervisor de centros tiene su sede en uno de los mundos especiales de los 7. En uno de los mundos especiales de los 7 ejecutivos supremos y trabajan en estrecha vinculación con estos coordinadores de los asuntos generales del universo. Perdón. Gracias, José Luis. Bueno, este es el primer grupo, los llamados supervisores supremos. Nos dicen que tienen igual rango que los directores supremos del poder. O sea, son supervisores, pero tienen el mismo rango que los directores. ¿Ok? Y aquí están. Ok. Renato, toma el siguiente, por favor. Los directores supremos del poder y los supervisores supremos de centros actúan tanto de manera individual como conjunta en lo que concierne a todos los fenómenos cósmicos que están por debajo de los niveles de la energía de gravedad. Cuando actúan de consumo, estos 14 seres son para el poder del universo lo que los 7 ejecutivos supremos son para los asuntos generales del universo y los 7 espíritus maestros para la mente cósmica. Muy bien. Miren ustedes, ellos tienen que ver, estos directores supremos y los supervisores supremos de centros, con la energía de gravedad. La energía que está en el absoluto no cualificado está ahí y no sale de ahí hasta que los organizadores maestros de la fuerza, la primera división, esa de los devenidos o eventuados que les había mencionado al principio, ¿no? Se encargan de sacarla o de canalizarla, de, ¿cómo dicen? Hacen una transmutación, usan esa palabra. Hacen la transmutación del poder, energía que está contenida en el absoluto no cualificado, para que salga de ahí, ¿no es cierto? Estos organizadores, maestros primarios de la fuerza, hacen esa función y después los asociados se encargan de transformarla, hacer una segunda transformación para que pueda ser esa energía susceptible de estar en el circuito de gravedad del paraíso. No sé si me
me he dejado entender, ¿no? La energía que esté en el absoluto cualificado no responde a ninguna gravedad. Está ahí. Los organizadores maestros de la fuerza, primarios, la sacan o dicen, la transmutan de ese absoluto y después los asociados la transforman de tal manera que se hace esa energía susceptible de ser atraída por el circuito de gravedad del paraíso. Estamos hablando de la primera gravedad material, la gravedad del paraíso. ¿Ok? A eso es lo que se llama energía de gravedad, la energía que es capaz de entrar en ese circuito de atracción hacia el paraíso. Bien. Pasamos al segundo grupo, centros de Abona. Anita. Centros de Abona. Antes de la creación de los universos del tiempo y el espacio, no era necesario que hubiera centros del poder en Abona. Pero a partir de aquellos tiempos remotos, han estado actuando 1 millón de centros en la creación central, cada uno con la supervisión de 1000 mundos de Abona a su cargo. En el universo divino hay un control perfecto de la energía, una condición que no existe en ningún otro lugar. La perfección en la regulación de la energía es la meta última de todos los centros del poder y de los controladores físicos del espacio. Ok. Bien, Abona, ustedes saben, aparece junto con la eternización del espíritu infinito y los 1000 millones de mundos son perfectos. Tienen todo perfectamente organizado. Entonces, no es necesario que hayan centros energéticos ahí porque todo está perfectamente estabilizado. ¿Ok? Y ese modelo perfecto y estabilizado de Abona es el que va a servir para que estos controladores físicos, cuando trabajen en el nivel espacio-temporal de los superuniversos, tiendan a ese equilibrio, a esa estabilidad que tienen los mundos de Abona, ¿no? O sea, Abona se convierte en el modelo para que los controladores físicos, ¿no? Logren la estabilidad y el control que existe en Abona. Acá ustedes están viendo los circuitos de Abona con estos centros, ¿no? Cada uno encargado de... hay 1 millón de centros, cada uno con la supervisión de 1000 mundos de Abona a su cargo. Ok. Juanita, toma el siguiente, por favor. Tercer grupo. 3. Centros de los superuniversos. 1000 centros del poder del tercer orden ocupan un área enorme en la esfera capital de cada uno de los 7 superuniversos. 3 corrientes de energía primaria, con 10 segregaciones cada una, entran en estos centros del poder, mientras que 7 círculos del poder especializados y bien dirigidos, aunque imperfectamente controlados, salen de su sede de acción unida. Esta es la organización electrónica del poder del universo. Bien. Entonces, a nivel de superuniversos, estos centros hacen una siguiente transformación. A ellos les llega la energía en forma de 3 corrientes primarias, con 10 segregaciones cada una, o sea, son unos 30 tipos de energía que tienen que manipular. Y esta energía se va a convertir en energía electrónica, o sea, es la que va a dar origen a la materia. Es la energía que va a formar los ultimatones. Vamos a ver qué son esas partículas subatómicas que posteriormente van a dar origen a los electrones, y los electrones a los protones y los átomos, con todas sus características. Bien. Entonces, aquí ven ustedes la capital de nuestro superuniverso, Orbontón, capital Ubersa, y hay 1000 centros que se encargan de manipular estas energías que vienen en 3 corrientes distintas, cada una con 10 segregaciones de energía diferentes. ¿Ustedes saben cuántas energías conocemos?
¿Cuántos tipos de energía? Podemos intuir, Energía eléctrica, energía magnética, energía, ¿qué más? hay energía mecánica, ¿no? Mecánica. Necesitamos energía para cargar un bulto o para empujar un vehículo o mover una piedra. Hay energía eléctrica, como tú dices, hay energía eólica de los vientos, hay energía electromagnética, que es gracias a esa energía podemos comunicarnos con los celulares, ¿no? Hay energía térmica, que es la que se produce por la combustión, ¿no? Del carbón o del petróleo o de lo que sea, ¿no? ¿Qué más? Hay energía, la energía nuclear. Solar. La energía atómica es otra energía. La energía solar, por supuesto, ¿no? Que viene con radiación y con luz y con calor. Son varias energías juntas ahí. En fin, hay una serie de energías, ¿no? Pero no tenemos idea de esas 30 tipos de energías que son manipuladas en la capital de nuestro superuniverso. Me toca. José Luis. Toda la energía está en el circuito del ciclo paradisíaco, pero los directores del poder del universo dirigen las energías fuerzas del paraíso bajo, tal como las encuentran modificadas en las funciones espaciales del universo central y de los superuniversos. Convierten esas energías y las dirigen hacia canales de aplicación útil y constructiva. Hay una diferencia entre la energía de Abona y las energías de los superuniversos. La carga de poder de un superuniverso consta de 3 fases de energía con 10 segregaciones cada una. Esta triple carga de energía se extiende por todo el espacio del gran universo. Es como un vasto océano de energía en movimiento que inunda y baña la totalidad de cada una de las 7 supercreaciones. Miren ustedes, o sea, nos dicen la diferencia que hay entre la energía que viene de Abona, que es una energía obviamente de gravedad, que es atraída por el paraíso, bajo, por supuesto, y en cambio la de los superuniversos vienen por estas tres vertientes, estas 3 energías en canales distintos, con cada una con 10 segregaciones, y estos centros se encargan de ir manipulando esa energía para que sea canalizada en vías o en ciertos canales especiales para ser utilizada de forma constructiva. Bien. O sea, la energía está ahí como un vasto océano que baña la totalidad de todo el espacio que ocupan los 7 superuniversos, pero en cada capital superuniversal, ¿no? Estos seres, los centros del superuniverso, van a encargar de canalizarla para que pueda ser utilizada. ¿Me entienden, no? Ok. Acá vemos otra vez su versa. Ven ustedes esta especie de pequeño sol de energía, ¿no? Ellos están trabajando ahí para poderla canalizar hacia los diferentes mundos dependientes del superuniverso correspondiente. Ok. Renato. La organización electrónica del poder del universo funciona en 7 fases y revela una respuesta variable a la gravedad local o lineal. Este circuito séptuple procede de los centros del poder de los superuniversos y permea cada supercreación. Estas corrientes especializadas del tiempo y el espacio son movimientos de energía precisos y localizados, iniciados y dirigidos hacia propósitos específicos, de forma muy parecida al funcionamiento de la corriente del Golfo como fenómeno circunscrito en medio del Océano Atlántico. Bien. ¿Qué cosas nos quieren decir acá? Que la energía que ha llegado en 3 vertientes a la capital superuniversal, ¿no? Va a ser dirigida a los universos locales en 7 fases. Pero al final lo que va la última transformación va a ser en energía
capaz de responder a la llamada gravedad local o gravedad lineal. ¿Cuál es la gravedad local? La que rige en este planeta y en otros mundos, en el espacio que nos rodea, ¿no es cierto? Esa gravedad que responde a la fórmula de la gravitación universal de Newton, ¿no? Que está en relación al cuadrado, al producto de las masas sobre el cuadrado de la distancia. ¿Ok? Esa fuerza de atracción que hay entre los planetas, de acuerdo a su masa, ¿no? Y su velocidad, es lo que se llama gravedad lineal. Aparte de esa gravedad, hay una gravedad del paraíso. O sea, todos los astros, toda la creación material también gira alrededor del paraíso, comenzando por los superuniversos, como ustedes saben. Y acá nos ponen el ejemplo de la corriente del Golfo, ¿no? Ustedes saben que Europa y el Mediterráneo y todas esas zonas, sobre todo el Atlántico Norte, Inglaterra, tienen un clima bellísimo, magnífico, gracias a la corriente del Golfo, que es una corriente de agua caliente superficial que se extiende, ¿no? y rodea todo el Atlántico, que circula por todo el Atlántico y cambia el clima de esos países del hemisferio norte que podrían ser mucho más fríos. Ese es el ejemplo que ellos ponen. Bueno, de esa misma forma, pues, funcionan estos canales de energía. Le toca a Anita. Centros de los universos locales. 100 centros del poder del orden cuarto están emplazados en la sede de cada universo local. Su función consiste en reducir o modificar de otro modo los 7 circuitos del poder que emanan de la sede del superuniverso, para adecuarlos a los servicios de las constelaciones y los sistemas. Las catástrofes astronómicas locales del espacio solo tienen interés pasajero para estos centros del poder dedicados fundamentalmente al envío ordenado de energía efectiva a las constelaciones y sistemas subsidiarios. Son de gran ayuda para los hijos creadores durante los últimos tiempos de organización del universo y de movilización de la energía. Estos centros son capaces de proporcionar carriles reforzados de energía útiles para la comunicación interplanetaria entre puntos habitados importantes. Ese carril o línea de energía, llamado también a veces camino de energía, es un circuito directo de energía que va de un centro del poder a otro centro del poder o de un controlador físico a otro. Es una corriente individualizada del poder que contrasta con los movimientos libres en el espacio de la energía no diferenciada. ¿Se acuerdan cuando vimos acá, un poquito más arriba, en donde decía que la energía que llega a los superuniversos está controlada, pero dice, pero imperfectamente controlada, dice. 3 corrientes de energía primaria con 10 segregaciones cada una entran en estos centros de poder, mientras que 7 circuitos del poder especializados y bien dirigidos, aunque imperfectamente controlados, salen de su sede de acción unida. Es por eso que a ellos no les preocupa mucho, como están imperfectamente controlados, que hayan cataclismos, ¿no? Que hayan catástrofes astronómicas, por decirlo. Seguramente se refieren a las supernovas o a las colisiones de los astros unos con otros, ¿no? No les preocupa mucho. Lo que les preocupa es canalizar lo que los hijos creadores van a necesitar para utilizarlos constructivamente, ¿no? Ya sea entre sus esferas arquitectónicas o las esferas, o los planetas evolucionarios. Y entonces se hacen como unos caminos o unos carriles por donde circula la energía. Más adelante vamos a ver qué importantes son esos carriles, porque hay ciertos seres que toman esos carriles para desplazarse sin ninguna interrupción, como si fueran autopistas, ¿no? Bien.
Y a través de esos carriles uno puede irse, por ejemplo, de Ubersa a Salvington, la capital del universo local. Desde la capital del universo local hacia, por ejemplo, la capital del superuniverso, Ubersa, o hacia la capital de la constelación, hacia Norlatiadec, ¿no? Donde también hay otros centros, o a Edentia, un sector menor. Bien. Así es como se va organizando la energía. Juanita, toma el siguiente, por favor. 5. Centros de las constelaciones. 10 de estos centros vivos del poder están emplazados en cada una de las constelaciones, donde actúan como proyectores de energía hacia los 100 sistemas locales tributarios. De estos seres salen las líneas de poder para la comunicación y el transporte, y para el suministro de energía a aquellas criaturas vivas que dependen de determinadas formas de energía física para el mantenimiento de la vida. Pero ni los centros del poder ni sus controladores físicos subordinados se ocupan de ninguna otra manera de la vida como organización funcional. Ok, entonces acá nos están diciendo que hay 10 centros por cada constelación. Cada universo local tiene 100 constelaciones y cada constelación tiene 100 sistemas locales. ¿Ok? Entonces hay bastantes, hay muchísimos de estos seres controlando la energía. Y sobre todo, estos centros de las constelaciones se encargan de modificar o manipular las energías que van a utilizar ciertos seres vivos que no se alimentan o que no obtienen la energía de los alimentos como nosotros. Vamos a ver cuando entremos al universo local, cuántas clases de criaturas vivas hay, ¿no? Hay criaturas vivas eléctricas. Hay otras que no se imaginan la variedad de sistemas energéticos que utilizan las criaturas vivas y son humanos como nosotros. Sin embargo, estos seres no tienen nada que ver con el diseño de esos seres, con el diseño vivo, digamos como organismos, ¿no? Pero sí con la energía que esos seres van a consumir y que van a necesitar para mantenerse vivos. ¿Ok? Entonces, aquí ven ustedes cómo se van concentrando estos centros en las diferentes esferas arquitectónicas que gobiernan cada una de estas divisiones administrativas de los universos. José Luis, tómate el siguiente, por favor. 6. Centro de los sistemas. Un centro supremo del poder está asignado permanentemente a cada sistema local. Estos centros de los sistemas envían los circuitos del poder a los mundos habitados del tiempo y el espacio, además de coordinar las actividades de los controladores físicos subordinados, aseguran la distribución satisfactoria del poder en el sistema local. El repetidor del circuito que hay entre los planetas depende de la perfecta coordinación de ciertas energías materiales y de la regulación eficiente del poder físico. Ok, a nivel de sistema, ustedes saben, cada sistema tiene 1000 mundos habitables. Ok, son los planetas, como Urantia. En nuestro sistema hay 630 y tantos. Urantia es el 606. O sea, todavía falta para que se completen esos mundos y estos centros de energía están distribuyendo la energía de forma controlada y perfectamente dosificada para cada mundo de acuerdo a lo que necesita. Miren, todo está perfectamente organizado en el universo. Nada se creó por una gran explosión, ni de forma fortuita, ni de forma así errática. Todo está plenamente bien controlado, divinamente administrado también. Entonces aquí ven ustedes estos controladores de Norlatiadec, ¿no? La constelación a la cual pertenece nuestro sistema local de Satania, cuya capital es Jerusalén, y aquí están los planetas habitados, entre los cuales está Urantia, con sus continentes acá, bueno, artísticamente representados. Renato.
Perfecto. 7. Centros no clasificados. Son los centros que actúan en las situaciones locales especiales, pero no en los planetas habitados. Los mundos individuales están a cargo de los controladores físicos maestros y reciben las líneas encircuitadas del poder enviadas por el centro del poder de su sistema. Solo aquellas esferas cuyas relaciones de energía son sumamente extraordinarias tienen centros de poder del orden séptimo que actúan como volantes de compensación del universo o reguladores de la energía. En todas sus fases de actividad, estos centros del poder son enteramente iguales a los que actúan en las unidades más altas de control, pero los cuerpos del espacio que albergan este tipo de organización viva del poder no llegan en 1 a 1 entre 1.000.000. Ujú. Aquí estamos viendo que estos centros no clasificados se van a encargar de, no de precisamente de planetas habitados, ¿no? Sino van a actuar en situaciones locales especiales. Y junto con los controladores físicos maestros, reciben las líneas de encircuitadas del poder enviadas por el centro de poder de su sistema. Y entonces aquí van a trabajar en estas situaciones especiales. Estos son no clasificados. Bien. Anita, tercer numeral. Pasamos al número 3. 3. El ámbito de los centros del poder. Los centros supremos del poder distribuidos por todos los superuniversos, con sus asociados y subordinados, ascienden a más de 10.000 millones. Y todos están en perfecta sincronía y conexión total con sus progenitores paradisiacos, los 7 directores supremos del poder. El control del poder del gran universo se ha confiado así al cuidado y la dirección de los 7 espíritus maestros, los creadores de los 7 directores supremos del poder. Ok, entonces todo se centra en los espíritus maestros. Los espíritus maestros, pues, son totipotenciales, tienen todos los poderes, incluyendo la energía física. Juanita, toma el siguiente, por favor. Los directores supremos del poder y todos sus asociados, asistentes y subordinados están eximidos para siempre de detención o interferencia por parte de todos los tribunales de todo el espacio. Tampoco están sujetos a la dirección administrativa del gobierno de los ancianos de los días, en los superuniversos, ni en la administración de los hijos creadores en los universos locales. Bien, es lo que les decía, ¿no? Al principio, que sostener la realidad, ¿no? Es un mandato del Padre que ejecuta el Espíritu Infinito a través de estos seres manipuladores de la energía y que mantienen la realidad. Si alguno de ellos fallara por un instante, se cae abajo todo lo que existe. Entonces, así de delicado es este control y por lo tanto ellos están eximidos de que alguien lo quiera detener o se lo quiera llevar a otra parte o apartarlo de la función que está desempeñando en ese momento. Ni siquiera los ancianos de los días tienen injerencia sobre ellos, ¿no? Ni los hijos creadores tampoco. Todos más bien dependen de ellos. José Luis. Estos centros y directores del poder son traídos a la existencia por los hijos del Espíritu Infinito. No guardan relación con la administración de los hijos de Dios, aunque se asocian a los hijos creadores durante las épocas tardías de la organización material de un universo, pero los centros del poder están de alguna manera estrechamente vinculados al sobrecontrol cósmico del Ser Supremo. Bien, todo lo que es material, ustedes saben, el Ser Supremo es el Dios experiencial, el Dios de nuestra realidad finita, el Dios de la dimensión del espacio-tiempo. Por lo tanto, todo converge en este Ser Supremo, ¿no? Y de esa forma se integra todo, ¿no? En esta divinidad experiencial.
Renato. Los centros del poder y los controladores físicos no pasan por ninguna formación. Todos ellos son creados perfectos y su acción es inherentemente perfecta. Tampoco pasan de una función a otra y sirven siempre en su asignación original. No existe evolución entre sus miembros y esto es cierto para las 7 divisiones de ambos órdenes. Ok, entonces ellos son creados perfectos, con todos los potenciales, con todas las capacidades, con todas las destrezas necesarias para desempeñar su función. ¿Mm? Y siempre lo hacen. Nunca se salen de eso, porque eso han sido creados, para mantener la realidad. Anita. Toma el siguiente, por favor. Al no tener un pasado ascendente que rememorar, los centros del poder y los controladores físicos no juegan nunca. Son totalmente serios y eficientes en todas sus acciones. Siempre están de servicio. No hay ninguna previsión en el plan universal de interrumpir las líneas físicas de energía. Estos seres no pueden abandonar nunca, ni siquiera por una fracción de segundo, la supervisión directa de los circuitos de energía, del tiempo y el espacio. Bien, este párrafo corrobora todo lo que acabamos de decir. Juanita, sigue, toma el siguiente. Los directores, centros y controladores del poder no tienen que ver con nada en toda la creación, excepto con el poder, la energía material o semifísica. No la originan, pero sí la modifican, manipulan y fijan su dirección. Tampoco tienen absolutamente nada que ver con la gravedad física, excepto para resistir a su poder de atracción. Su relación con la gravedad es totalmente negativa. ¿A qué se refiere esto? Que ellos no crean la energía, pero la manipulan, la modifican, la adaptan de tal manera para que se pueda utilizar, ¿no es cierto?, en el nivel en donde se debe utilizar. Y no tienen nada que ver con la gravedad. Sin embargo, ellos pueden desplazarse, pueden moverse independientemente de la gravedad. Ellos no son susceptibles de ser atraídos por la gravedad, no tienen ese obstáculo. ¿Mm? Y más adelante vamos a ver algo muy interesante con respecto a la gravedad también. José Luis, tómate el siguiente, por favor. Los centros del poder utilizan inmensos mecanismos y coordinaciones de orden material en conexión con los mecanismos vivos de las varias concentraciones segregadas de energía. Cada centro individual del poder está constituido por exactamente 1.000.000 de unidades de control funcional y estas unidades modificadoras de la energía no son estacionarias como lo son los órganos vitales del cuerpo físico del hombre. Estos órganos vitales, entre comillas, de regulación del poder son móviles y verdaderamente caleidoscopios en sus posibilidades de asociación. O sea, si consideramos todo este sistema energético como un organismo, como el nuestro, vamos a ver que sus diferentes componentes, sus diferentes órganos, ¿no? No están fijos, sino que pueden movilizarse de acuerdo a cómo se requiera para poder hacer una manipulación eficiente de esa energía fuerza o energía poder. ¿No? Renato. Soy totalmente incapaz de explicaros la manera en que estos seres vivos abarcan la manipulación y la regulación de los circuitos maestros de la energía del universo. Si intentara informaros más sobre el tamaño y la función de estos gigantescos centros del poder, casi perfectamente eficaces, solo conseguiría confundirlos aún más y desanimaros. Son al mismo tiempo vivos y personales, pero están más allá de vuestra comprensión. Ok, si nos dice eso, mejor nos quedamos tranquilos y ya no intentamos profundizar más en el asunto, ¿no? Ellos saben cómo hacer su trabajo y nosotros, si tratáramos de comprender eso, perderíamos el tiempo, ¿no? No vamos a poder, ¿no? Con esta mente mortal no vamos a poder comprender mucho de cómo ellos desempeñan sus funciones. Sí. Anita. Toma el siguiente, por favor. Fuera de Abona, los centros supremos del poder actúan solo en esferas especialmente construidas,
arquitectónicas o en cuerpos espaciales constituidos de otra manera adecuada. Los mundos arquitectónicos se construyen de modo que los centros vivos del poder puedan actuar como conmutadores selectivos para fijar la dirección, modificar y concentrar las energías del espacio a medida que éstas se vierten sobre esas esferas. No podrían actuar así ni un sol ni en un planeta evolutivo normal. Ciertos grupos se ocupan también de la calefacción y otras necesidades materiales de estos mundos sede especiales. Y aunque esté más allá del alcance del conocimiento urantiano, puedo indicar que estos órdenes de personalidades vivas del poder tienen mucho que ver con la distribución de la luz que brilla sin calor. No producen este fenómeno, pero se dedican a diseminarlo y a fijar su dirección. Bien, ustedes saben que existen dos clases de planetas, ¿no? Los planetas evolutivos como Urantia y todos los planetas que se ven con los lentes astronómicos, y los planetas arquitectónicos. Los planetas arquitectónicos han sido construidos con planos perfectamente diseñados para la función que van a cumplir. ¿Qué función cumplen los planetas arquitectónicos? Son las sedes de gobierno, son los planetas hechos, perfectos a medida, que tienen su propio sistema de energía que los mantiene a una temperatura y con todo lo necesario funcionando perfectamente. ¿Ok? Entonces, estos centros supremos de poder que trabajan en estas capitales, en estos planetas arquitectónicos administrativos, ¿no? Ahí es donde ellos concentran, actúan, dicen, como conmutadores selectivos para fijar la dirección, modificar y concentrar las energías del espacio a medida que éstas van llegando sobre esas esferas arquitectónicas y a partir de ahí distribuirlas en los diferentes planetas evolucionarios. ¿Ok? Esto que hacen estos centros supremos en esas capitales arquitectónicas no la pueden hacer en un sol o en un planeta evolutivo normal, ¿no? Solamente ahí. Juanita. Los centros del poder y sus controladores subordinados están asignados al funcionamiento de todas las energías físicas del espacio organizado. Trabajan con las 3 corrientes básicas de 10 energías cada una. Esa es la carga de energía del espacio organizado, y el espacio organizado es su ámbito. Los directores del poder del universo no tienen absolutamente nada que ver con las enormes acciones de fuerza que se están produciendo ahora fuera de los límites presentes de los 7 superuniversos. Bueno, entonces, nuevamente, estos centros de poder, estamos hablando de cómo funcionan los centros de poder en los diferentes niveles en donde trabajan, ¿no? Trabajan con 3 corrientes básicas, cada una con 10 tipos de energía, segregadas en 10 tipos, o sea, hay 30 tipos de energía. Nosotros no nos imaginamos cómo son esas energías. Hemos podido enumerar 5 o 6 formas de energía que son las que vemos en nuestra realidad, ¿no es cierto? Pero hay 30, ¿no? Nos están revelando que hay 30. Y los directores del poder del universo, o sea, estos directores maestros de la fuerza, ¿no? Están pues a otro nivel, no tienen nada que ver con las acciones de fuerza que se están produciendo fuera de los límites de los superuniversos, ¿no? Ellos están concentrados en este ámbito del gran universo que incluye los 7 superuniversos y punto, no más allá en el espacio exterior. Ok. Hoy, Sí. los centros y controladores del poder solo ejercen un control perfecto sobre 7 de las 10 formas de energía contenidas en cada corriente básica del universo.
Las formas que escapan parcial o totalmente a su control representan probablemente los ámbitos impredecibles de las manifestaciones de energía denominadas por el absoluto no cualificado. Dominadas. Si ejercen alguna influencia sobre las fuerzas primordiales de este absoluto, no tenemos conocimiento de esas funciones, aunque hay alguna pequeña prueba que justificaría la opinión de que algunos controladores físicos reaccionan a veces automáticamente a ciertos impulsos del absoluto universal. Ujú. Bueno, aquí nos dicen que si bien estos centros son súper eficientes para lo que hacen, ¿no? De las 10 formas de energía que les llega en cada uno de estos canales energéticos, solamente son capaces de manipular perfectamente 7 de cada 10. O sea, quedan 3 que solamente pues están bajo el dominio del absoluto no cualificado, ¿no? Y entonces seguramente por eso es que no se llega a un equilibrio perfecto, porque no pueden ellos controlar las 10 formas de energía contenidas en cada corriente básica del universo, ¿no? Bien. Y en algunos casos dice que hay reacción automática de ciertos impulsos del absoluto universal. El absoluto universal es el estabilizador entre el absoluto calificado o absoluto, el absoluto de deidad y el absoluto no cualificado. ¿Ok? ¿A quién le toca? ¿Ani? Renato. A Renato. Estos mecanismos vivos del poder no se relacionan conscientemente con el sobrecontrol de la energía ejercido por el absoluto no cualificado en el universo maestro, pero suponemos que todo su programa casi perfecto de fijación de la dirección del poder está subordinado de alguna manera desconocida a esa presencia de supergravedad. En cualquier situación local de la energía, los centros y los controladores ejercen una supremacía casi total, pero son siempre conscientes de la presencia de la superenergía y de la actuación no reconocible del absoluto no cualificado. Ok, está complementando lo que había dicho el párrafo anterior. Pasamos al numeral 4. Anita, por favor. Ojalá. 4. Los controladores físicos maestros. Estos seres son los subordinados móviles de los centros supremos del poder. Los controladores físicos están dotados de tal capacidad de metamorfosis de su individualidad que pueden autotransportarse en una notable variedad de formas diferentes y son capaces de atravesar el espacio local a velocidades cercanas a la de los mensajeros solitarios. Pero igual que todos los demás atravesadores del espacio, necesitan asistencia tanto de sus semejantes como de ciertos seres de otros tipos para vencer la acción de la gravedad y la resistencia de la inercia cuando parten de una esfera material. Ok. Acá nos están diciendo que los controladores físicos maestros tienen que desplazarse y cuando tienen que desplazarse tienen que estar lo más rápido posible de un extremo al otro del gran universo, ¿verdad? Y que sus velocidades de desplazamiento son cercanas a la de los mensajeros solitarios. ¿Se acuerdan ese documento en donde leímos que el revelador necesitaba una información que la iba a traer un mensajero solitario y él calculó a qué velocidad, viniendo desde Ubersa hasta donde él estaba, había calculado algo así como 150,000 veces la velocidad de la luz, ¿no? Creo que 100 años de nosotros, ¿no era? ¿O 1000 años? No, estamos hablando de velocidad, ¿no? Pero en tiempo me No, hay refería. otro que sí, que se demoró 100 años en traer la respuesta, pero sí la respuesta vino oportunamente. O sea, cuando estamos hablando de la eternidad, cuando estamos en esa dimensión, no importa que pasen 100, 200, 300, 1000 años, ¿no? Porque tenemos la eternidad por delante, entonces las cosas van a su ritmo, no importa cuán
inmensa cantidad de tiempo transcurra, ¿no? Porque lo estamos viendo desde nuestra óptica mortal. Un ser humano no llega a los 100 años, muy rara vez, ¿no? Llega alguien a los 100 años y de 90 años ya está muy ancianito para hacer cosas. Entonces, cuando estemos al otro lado, pues 100 años, 200, 500, 1000 años no es nada, prácticamente nada, ¿no? Bien. Juanita. Los controladores físicos maestros sirven en todo el gran universo. Están gobernados directamente desde el paraíso por los 7 directores supremos del poder hasta las sedes de los superuniversos. A partir de ahí están dirigidos y distribuidos por el Consejo del Equilibrio, los altos comisionados del poder seleccionados entre el personal de los organizadores maestros asociados de la fuerza y enviados por los 7 espíritus maestros. Estos altos comisionados están facultados para interpretar las lecturas y los registros de los Frandalangs maestros, esos instrumentos vivos que indican la presión del poder y la carga de energía de todo un superuniverso. Bien, en este párrafo nos están hablando de ciertas criaturas, ¿no? Con nombres completamente extraños, los Frandalangs. ¿Qué son los Frandalangs? Los Frandalangs maestros, en este caso, son instrumentos vivos. O sea, no son seres con voluntad, no son seres con personalidad. Son como instrumentos que indican que van a medir, van a mensurar cosas, ¿no? Relacionadas con la energía. La presión del poder y la carga de energía en determinados sectores del superuniverso o de todo el superuniverso, ¿no? Son como unos instrumentos vivientes, ¿ok? Los famosos Frandalangs. Vamos a ver que hay otros más adelante de este grupo de Frandalangs, los Chronaldex. Bueno. Voy. Chronaldex. Mientras que la presencia de las deidades del paraíso circunda el gran universo y se extiende alrededor del círculo de la eternidad, la influencia de cada uno de los 7 espíritus maestros se limita a un solo superuniverso. Existe una segregación clara de la energía y una separación de los circuitos del poder entre cada una de las 7 supercreaciones. De ahí que deben prevalecer y prevalezcan métodos individualizados de control. Sí, continúa con lo siguiente que es la continuación de esta introducción. Los controladores físicos maestros son los vástagos directores de los centros supremos del poder y entre ellos se cuentan los tipos siguientes. 1, directores asociados del poder. 2, controladores mecánicos. 3, transformadores de energía. 4, transmisores de energía. 5. 5, asociadores primarios, disasociadores secundarios, Frandalangs y Chronoldex. Sí, Frandalangs y Chronoldex. Entonces, ya estos son seres ya de menor orden que son vástagos o son hijos de los controladores físicos maestros que acabamos de estar hablando, ¿no? Entonces, estos ya no son seres personales, son como instrumentos vivos, son como máquinas, podríamos decir, o como son unos robots que van a estar en puntos claves en donde se necesita controlar mecánicamente la energía o transformarla, ¿no?, en otro tipo de energía, o transmitirla, o asociarla, o disociarla, ¿no? Bien, entonces acá los tienen. Estos son los tipos, ¿no? Por ejemplo, estos directores asociados del poder son los que dirigen la energía hacia y el artista los ha puesto como una especie de flechas, ¿no? Después, los controladores mecánicos son los que retienen y controlan, ¿no? Por eso están así con los brazos juntos. Los transformadores van a tomar la energía por acá y la van a derivar por allá, ¿no? Los transmisores la van a tomar de acá y la van a lanzar hacia allá. Los asociadores primarios las reúnen,
¿no? Las acumulan de alguna forma y los disociadores las expanden o las distribuyen. Y estos Frandalax y Chronoldex son simplemente instrumentos de medición, ¿ok? Instrumentos vivos. ¿Mm? Unos miden el tiempo, Crono, acuérdense, es el dios del tiempo, y los Frandalax son simplemente medidores de presión, medidores de cantidad de energía. Ok. ¿Quién leyó, Juanita? No, Renato le toca. Renato, adelante. No todos los miembros de estos órdenes son personas, en el sentido de poseer poderes individuales de elección. En particular, los 4 últimos parecen ser totalmente automáticos y mecánicos en su respuesta a los impulsos de sus superiores y en sus reacciones a las condiciones de la energía existentes. Pero aunque dicha respuesta parezca totalmente mecánica, no lo es. Pueden parecer autómatas, pero todos ellos manifiestan la función diferencial de la inteligencia. Cuando dictaron el libro en 1900, cuando empezaron a dictar en 1934 los documentos, nadie tenía la menor idea de lo que podía ser un robot, ¿no es cierto? Un autómata con inteligencia, o no se sabía nada de la inteligencia artificial, ni se sabía nada de digamos, seres que pudieran hacer funciones complejas, ¿no? En forma automática. Entonces acá nos tratan de explicar, ¿no? De qué se tratan estos, sobre todo estos últimos, los 4 últimos grupos, los 4 últimos órdenes, ¿no? De seres vivos que tienen poderes, que no son personas en el sentido que entendemos lo que es una persona con voluntad, con libre albedrío, ¿no? Pero que, aunque parezca que funcionan como autómatas en forma automática, ellos hacen una elaboración mental antes de proceder o responder ante ciertas situaciones que se les presenten, ¿no? Parecen autómatas, pero en realidad dan respuestas inteligentes a situaciones difíciles que tienen que resolver. Ok. Anita. La personalidad no es necesariamente concomitante con la mente. La mente puede pensar incluso cuando está privada de todo poder de elegir, como ocurre en muchos de los tipos más bajos de animales y en algunos de estos controladores físicos de menor rango. Muchos de estos reguladores más automáticos del poder físico no son personas en ningún sentido del término. No están dotados de voluntad ni de independencia de decisión. Están completamente supeditados a la perfección mecánica de su diseño para las tareas que les han adjudicado. Sin embargo, todos ellos son seres muy inteligentes. Ok, entonces, con personalidad y mente no están unidas, no se dan siempre simultáneamente, en forma concomitante. Concomitante significa que los dos deben estar juntos, no necesariamente, ¿no? Seres personales que obviamente tienen mente, pero hay seres con mente que no son personales, ¿no? Como estos controladores físicos de menor rango. Ok. Creo que eso está bien claro, ¿verdad? Juanita, sí, toma el siguiente, por favor. Los controladores físicos se ocupan principalmente del ajuste de energías básicas no descubiertas en Urantia. Estas energías desconocidas son muy esenciales para el sistema interplanetario de transporte y para ciertas técnicas de comunicación. Cuando tendemos líneas de energía con el propósito de transmitir equivalentes del sonido o de extender la visión, los controladores físicos vivos y sus asociados utilizan estas formas no descubiertas de energía. Estas mismas energías son utilizadas también en algunas ocasiones por las criaturas intermedias en su trabajo de rutina. Bien, acá nos están hablando de unas formas de energía
desconocidas para nosotros, que los controladores físicos las usan permanentemente, ¿no? Y las manipulan. Pero hay seres que sí las conocen y las usan, como las criaturas intermedias. Las criaturas intermedias, ustedes saben que son los verdaderos residentes de nuestro planeta. Ellos están permanentemente acá, son los ciudadanos de Urantia, ¿no? Los intermedios de Urantia. Gracias a los intermedios de Urantia nos llegó la revelación. Ellos fueron los intermediarios, ellos fueron los que pidieron, hicieron la solicitud a Ubersa para que se formara la comisión que finalmente entregó los documentos, ¿no? Y ellos utilizan formas de energía que no nos imaginamos. Cuando entremos a la vida de Jesús, vamos a ver que muchos de los milagros que hace Jesús intervienen en estas criaturas intermedias. Los intermedios fueron los que movieron la piedra del sepulcro, ¿no? O sea, pueden tener acciones a nivel físico. Muchas de las acciones que hacen los intermedios también es a nivel electrónico. O sea, es todo lo que es informática y todo lo que es, digamos, los circuitos de las computadoras, ellos dominan perfectamente y pueden influir sobre eso, ¿no? Bien. Por supuesto, esto no lo conocía el doctor Sattler, ni la comisión de contacto, ni todos los miembros del foro que leyeron por primera vez estos documentos. Nosotros podemos intuir y podemos comprender un poco mejor, ¿no? Por el avance de la tecnología de nuestro tiempo. Ok. Juanita. Le toca a José Luis. A José Luis, perdón. Gracias. Si me confundo, me dicen, por favor. Sí, no te preocupes. Directores asociados del poder. A estos seres maravillosamente eficientes se les ha encomendado la asignación y el envío de todos los órdenes de controladores físicos maestros según las necesidades siempre variables del estatus de la energía en cambio permanente de los universos. Las amplias reservas de controladores físicos se mantienen en los mundos sede de los sectores menores y desde estos puntos de concentración, los directores asociados del poder los envían periódicamente a las sedes de los universos, constelaciones y sistemas, y a los planetas individuales. En estas asignaciones, los controladores físicos están sometidos provisionalmente a las órdenes de los ejecutores divinos, las comisiones conciliadoras, pero en todo lo demás son responsables únicamente ante sus directores asociados y ante los centros supremos de poder. Bien, acá estamos ahora en otro tipo de personalidades asociadas a la manipulación de la energía poder, como son los directores asociados, ¿no? Se les ha encomendado la asignación y el envío de todos los órdenes de controladores físicos maestros según las necesidades. ¿Ok? Bien. Y de estos seres, vamos a ver acá que hay varios millones. Sigue Renato. Renap. 3 millones de directores asociados del poder están asignados a cada uno de los sectores menores de Orgontón. De modo que el cupo del superuniverso asciende a un total de 3.000 millones de estos seres asombrosamente polifacéticos. Sus propias reservas se mantienen en esos mismos mundos de los sectores menores, donde sirven también como instructores de todos los que estudian las ciencias de las técnicas de control y transmutación inteligente de la energía. Miren ustedes, cuando lleguemos al sector menor, ENSA, en nuestra carrera ascendente, en nuestra vía de perfeccionamiento espiritual, vamos a ver que hay 6 mundos que rodean la capital de nuestro sector menor. Y solamente 6. Y en esos 6 se va a ver todo lo relacionado, vamos a aprender todo lo relacionado con la energía y poder universal, ¿no? Ahí vamos a obtener la formación de todo lo que es material en ese sector menor, ¿no? Hay 100 sectores menores en cada sector mayor,
Y un superuniverso tiene 10 sectores mayores, ¿ok? Como para repasar. Anita, toma el siguiente. Estos directores alternan periodos de servicio ejecutivo en los sectores menores con periodos iguales de servicio de inspección en los dominios del espacio. Al menos un inspector en funciones está siempre presente en cada sistema local, con sede en la esfera capital de dicho sistema. Los inspectores mantienen todo el inmenso agregado de energía viva en armoniosa sincronía. Muy bien. Aquí entonces en este esquema ven ustedes Jerusalén, la capital de nuestro sistema, los directores asociados del poder y el controlador físico maestro, que es el que los distribuye. ¿Ok? Acá está los mundos mansión. ¿Ok? Esta es la capital, Edenti es la capital de la constelación de Norlatiadec. Y Jerusalén es la capital de nuestro sistema local. Alrededor de Jerusalén giran 7 mundos de transición. Y alrededor de cada mundo de transición giran 7 subsatélites, de los cuales los subsatélites del primer mundo de transición se llaman los mundos mansión o mundos de estancia o las mansiones del Padre que hablaba Jesús, las moradas del Padre que tiene reservadas para nosotros. Aquí vamos a llegar después de dejar nuestra existencia material. Ok. ¿Quién leyó, Anita? Juanita. Controladores mecánicos. Estos seres extraordinariamente móviles y polifacéticos son los asistentes de los directores asociados del poder. Hay billones y billones de ellos comisionados en ENSA, vuestro sector menor. Se llaman controladores mecánicos porque están totalmente dominados por sus superiores, enteramente supeditados a la voluntad de los directores asociados del poder. Sin embargo, son muy inteligentes de por sí y aunque su trabajo sea de naturaleza práctica y mecánica, lo ejecutan con destreza. Ok, acá está muy clara la descripción de lo que hacen los llamados controladores mecánicos, ¿no? Hay billones y billones de ellos en ENSA, nuestro sector menor, cuya capital es U menor la tercera. Bien. José Luis, toma el De, siguiente. de todos los controladores físicos maestros asignados a los mundos habitados, los controladores mecánicos son de lejos los más poderosos. Poseen una dotación viva de antigravedad superior a la de todos los demás seres, y cada controlador tiene una resistencia a la gravedad solo igualada por la de enormes esferas girando a velocidades formidables. 10 de estos controladores están emplazados ahora en Urantia, y una de sus actividades planetarias más importantes es facilitar la salida de los transportes seráficos. Para esta función, los 10 controladores mecánicos actúan al unísono, mientras que una batería de 1000 transmisores de energía proporciona el impulso inicial para la salida seráfica. Miren, estos controladores físicos están acá. Están listos para verificar que estemos bien enserafinados para nuestro vuelo al primer mundo mansión. Ustedes saben, después de que dejamos este cuerpo, nuestra alma debe ser transportada. Y para eso nos valemos de un serafín de transporte. El serafín de transporte nos va a enclaustrar dentro de unas compuertas. Y los controladores físicos van a verificar que estemos bien, propiamente, bien protegidos, bien blindados dentro de este ángel de transporte, ¿no? Y además él le va a dar la ruta, el trayecto limpio y directo para llegar sin ningún percance
a la máxima velocidad posible. Ustedes saben, los serafines de transporte viajan 3 veces la velocidad de la luz, ¿no? Para llegar en 3 días de Urantia a el primer mundo mansión. En realidad no son 3 días, son 36 horas. ¿No? Bien. Controladores físicos. Estos son los centros supremos de poder y estos son los controladores mecánicos. Estos son los controladores mecánicos estacionados en Urantia. Y acá tenemos un controlador físico de los que están en Urantia para supervisar el enserafinamiento y transporte seguro de nuestra alma hacia el primer mundo mansión. Bien. Creo que este esquema se refiere a lo que viene más adelante. ¿Quién leyó? Le toca a Renato. Renato. Los controladores mecánicos están capacitados para fijar la dirección del flujo de energía y facilitar su concentración en las corrientes o circuitos especializados. Estos poderosos seres tienen mucho que ver con la segregación, fijación de la dirección e intensificación de las energías físicas y con la igualación de las presiones de los circuitos interplanetarios. Son expertos en la manipulación de 21 de las 30 energías físicas del espacio que constituyen la carga de poder de un superuniverso. Son también capaces de llevar a cabo gran parte de la gestión y el control de 6 de las 9 formas más sutiles de energía física. Al situar estos controladores en la relación técnica apropiada entre sí y con algunos centros del poder, los directores asociados del poder pueden realizar cambios increíbles en el ajuste del poder y el control de la energía. Imagínense. Ellos pueden manipular 21 de las 30 energías físicas, ¿no? que son asignadas a cada superuniverso. Y dice que son expertos en esas 21, lo cual no quiere decir que no puedan también manipular o controlar las otras, ¿no? Pero no quizás con el mismo grado de eficiencia. Bien. Seguimos con los controladores físicos maestros. Anita. Los controladores físicos maestros actúan frecuentemente en baterías de cientos, miles e incluso millones, y a base de variar sus posiciones y formaciones, son capaces de controlar la energía tanto de forma colectiva como individual. Según van cambiando los requisitos, pueden aumentar y acelerar el volumen y el movimiento de energía, o bien detener, condensar y retrasar las corrientes de energía. Influyen en las transformaciones de la energía y del poder un poco como los llamados agentes catalizadores intensifican las reacciones químicas. Actúan por aptitud inherente y en cooperación con los centros supremos del poder. O sea, estos controladores físicos no solamente pueden condensar, ¿no? Acumular energía como si fueran baterías y después liberarla, ¿no? En situaciones en donde tengan que donar energía, sino que también actúan como catalizadores. ¿Qué significa catalizadores? Facilitadores para, por ejemplo, una reacción química, ¿no? Tienen una gran versatilidad de funciones. Juanita, sigue. Transformadores de energía. El número de estos seres que hay en un superuniverso es increíble. Hay casi 1 millón solo en Satania, y el cupo habitual es de 100 por cada mundo habitado. Continúa por el siguiente, por favor. Los transformadores de energía son creación conjunta de los 7 directores supremos del poder y los 7 supervisores de centros. Están entre los órdenes más personales y de controladores físicos
y salvo en los casos que un director asociado del poder se encuentre presente en un mundo habitado, los transformadores son los que están al mando. Son los inspectores planetarios de todos los transportes seráficos de salida. Ninguna clase de vida celestial puede hacer uso de los órdenes menos personales de los controladores físicos si no es mediante enlace con los órdenes más personales de los directores asociados y de los transformadores de energía. Muy bien, entonces miren, qué importantes son este tipo de controlador físico, ¿no? Los llamados transformadores de energía, que son vástagos de los supervisores de centros con los directores supremos de poder. Y ellos tienen que ver, pues, con todo lo que es el transporte seráfico de salida. Ellos aseguran de que el serafín pueda tomar un canal de energía seguro y llegar sin percances, como les decía, a su destino, ¿no? Sin ningún problema. Y entonces ellos están cumpliendo esa función tan importante. Bien, acá tenemos 7 centros supremos y 7 directores supremos que van a dar origen a los transformadores de la energía, que son millones de millones. Bien. Voy. ¿A quién le toca? A mí. Adelante. Estos transformadores son conmutadores vivos, poderosos y eficaces, capaces de situarse a favor o en contra de una disposición o dirección dada del poder. Son también expertos en aislar a los planetas las potentes corrientes de energía que pasan entre gigantescos vecinos planetarios y estelares. Sus atributos de transmutación de la energía los hacen sumamente útiles en la importante tarea de mantener la proporción universal de energía o equilibrio del poder. En ciertos momentos parecen consumir o almacenar energía, en otros dan la impresión de exudar o liberar energía. Los transformadores son capaces de aumentar o disminuir el potencial de acumulador de las energías vivas y muertas de sus respectivos dominios, pero solo manejan energías físicas y semimateriales, no actúan directamente en el dominio de la vida, ni tampoco cambian las formas de los seres vivos. O sea, todos estos seres trabajan con las energías. No tienen nada que ver con la vida. La vida es otro tipo de, podríamos decir, energía, ¿no es cierto? Lo que anima a un ser vivo, pero ellos no intervienen en eso. Tampoco cambian formas de seres vivos. Ya ustedes saben, los seres vivos son diseño de los portadores de vida. Renato, por favor, toma el siguiente. En algunos aspectos, los transformadores de energía son las más notables y misteriosas de todas las criaturas vivas semimateriales. De alguna manera desconocida, físicamente diferenciados y con solo variar sus relaciones de enlace, pueden ejercer una profunda influencia sobre la energía que pasa a través de sus presencias asociadas. El estatus de los dominios físicos parece sufrir una transformación bajo su experta manipulación. Pueden cambiar y cambian la forma física de las energías del espacio. Con ayuda de sus compañeros controladores, son capaces de cambiar efectivamente la forma y el potencial de 27 de las 30 energías físicas de la carga de poder de los superuniversos. El hecho de que 3 de estas energías estén fuera de su control prueba que no son mediadores del absoluto no cualificado. Esas 3 otras energías que ellos no pueden controlar quedan en el ámbito del absoluto no cualificado. Anita, toma el siguiente, por favor. Ojalá terminemos este numeral. Va a quedar el 5º para la próxima semana. Los 4 grupos restantes de controladores físicos maestros no son personas bajo ninguna definición aceptable del término. Estos transmisores, asociadores, disociadores y frandalans son completamente automáticos en sus reacciones. Sin embargo, son inteligentes en todos los sentidos.
Estamos enormemente limitados en nuestro conocimiento de estas entidades maravillosas, porque no podemos comunicarnos con ellas. Parecen entender el lenguaje del mundo, pero no pueden comunicarse con nosotros. Dan la impresión de ser perfectamente capaces de recibir nuestras comunicaciones, pero totalmente incapaces de responder. Ujú. Bueno, qué pena, no hablan, ¿no? Pero sí nos entienden perfectamente o seguramente saben qué cosas necesitamos y nos dan lo que ellos pueden darnos, ¿no? Las energías que necesitamos para sobrevivir. Bien. Juanita, sigue, por favor. Transmisores de energía. Estos seres actúan principal, aunque no enteramente, en funciones interplanetarias. Son maravillosos expedidores de la energía, tal como se manifiesta en los mundos individuales. Sigue, corazón. Cuando hay que desviar energía hacia un nuevo circuito, los transmisores se despliegan en línea a lo largo del camino de energía deseado. Y en virtud de sus atributos únicos de atracción de la energía, pueden inducir efectivamente un incremento del flujo de energía en la dirección deseada. Hacen esto de modo tan literal como ciertos circuitos metálicos fijan la dirección del flujo de ciertas formas de energía eléctrica y son los superconductores vivos para más de la mitad de los 30 formas de energía física. Bien, acá nos están diciendo que estos seres son estos transmisores de energía, son cables, son líneas conductoras y semiconductoras, ¿no? O sea, pueden transmitir la energía, ellos se ponen en línea uno a continuación del otro y funcionan como si fueran unas vías directas, ¿no? Transmisoras de energía y con la capacidad de poder regular el flujo, ¿no? Más rápido o más lento, ¿no? Lo que hacen los superconductores o los semiconductores, hablando de dispositivos electrónicos. Entonces miren cómo se ponen en línea como si fueran un cable y con esas capacidades que les decía. José Luis. Sí. Los transmisores poseen la habilidad de formar enlaces efectivos para rehabilitar las corrientes debilitadas de energía especializada que pasan de un planeta a otro y de una estación a otra en un planeta individual. Pueden detectar corrientes demasiado débiles para ser reconocidas por cualquier otro tipo de ser vivo y pueden reforzar esas energías de forma que el mensaje que las acompaña se vuelva perfectamente inteligible. Sus servicios son inestimables para los receptores de difusiones. Sigue con el siguiente, por favor. Los transmisores de energía pueden actuar respecto a todas las formas de percepción comunicable. Pueden hacer visible una escena distante y audible un sonido distante. Proporcionan las líneas de comunicación de emergencia de los sistemas locales y de los planetas individuales. Prácticamente todas las criaturas tienen que utilizar estos servicios de comunicación por fuera de los circuitos regularmente establecidos. Ok, entonces ellos están en los sistemas locales comunicando todos los planetas entre sí, ¿no? Y son necesarios para las comunicaciones entre todas las criaturas, ¿no? Pueden hacer, dice, visibles una escena distante o audible un sonido distante, o sea, tienen el control de todos esos tipos de energía de comunicaciones. Renato. Estos seres, junto con los transformadores de energía, son indispensables para mantener la existencia mortal en los mundos cuya atmósfera está empobrecida y son parte integrante de la técnica de vida en los planetas no respiradores. Sí, en nuestro mismo sistema de Satania vamos a ver que hay planetas en donde los seres no respiran, ¿no? Sino que toman la energía directamente de la atmósfera. Esto me hace acordar un poco a Tesla, ¿no? Que logró la forma de canalizar energía de la atmósfera y vamos a tener energía en abundancia, ilimitada quizás, ¿no? Completamente gratis, pero el proyecto fue bloqueado porque no era negocio. Bien. Anita, puedes leer el siguiente. Ya estamos sobre la hora casi. Asociadores primarios. Estas interesantes e
inestimables entidades, son conservadores y custodios magistrales de la energía. De forma parecida a cómo almacena una planta la luz solar, estos organismos vivos almacenan energía en los periodos en que se manifiesta de forma excedentaria. Trabajan a una escala gigantesca y convierten las energías del espacio en un estado físico desconocido en Urantia. Son también capaces de llevar adelante estas transformaciones hasta el punto de producir algunas de las unidades primarias de la existencia material. Estos seres actúan simplemente con su presencia, no se agotan ni desgastan de ninguna manera en el ejercicio de su función. Actúan como agentes catalizadores vivos. Este es el quinto grupo, los asociadores primarios. ¿Cuánto nos faltan para terminar este enumerado? Bueno, nos faltan varios párrafos más. Creo que nos quedamos acá, porque si no vamos a saltear quizás alguna información interesante. Ok, nos hemos quedado entonces en el grupo 5, asociadores primarios. Ok, voy a dejar de compartir. Bien, como ven, este es un documento un poquito árido, está lleno de terminología técnica, hay nuevos nombres de nuevos seres desconocidos, hay seres vivos o entidades vivas que actúan como autómatas, como robots, ¿no? Siendo muy inteligentes a la vez y muy hábiles en el desempeño de sus funciones. Bien, todo esto forma parte pues de esa manipulación de las energías que vienen desde el absoluto no cualificado, que es la causa de toda la realidad en que vivimos y que está divinamente controlado, dirigido, manipulado y distribuido por estos seres que nos explican en este documento. Queridos amigos, les voy a mandar un pequeño resumen, que ya lo tengo listo, pero quería ilustrarlo con algunas cosas para que tengan una visión un poco más concentrada o esquemática de todos los numerales que hemos leído hasta ahora, junto con el enlace para la grabación para los que no han podido estar presentes. Una vez más, gracias a todos por su presencia y participación en esta sesión de estudio del libro. Gracias a ti. Gracias, Pepito. Gracias. Una linda Que Dios semana. los Buen bendiga. fin de semana. Nos vemos.